Saludos desde Euronews y bienvenidos a nuestro resumen informativo diario. Cuando a última hora de ayer vimos que el presidente de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, anunció que iniciará los procedimientos legales para lo que llamó formar parte de la patria histórica de Rusia, nos encontramos con otra llamarada activada por Moscú. La pregunta es si a esta quiebra territorial de Georgia le seguirá en unas horas o días Osetia del Sur, también en Georgia, o si será activado otro dominio ruso extraterritorial de facto, el de Transnistria, en Macedonia, país frontera con Ucrania y Rumanía, fuera de la Unión Europea y de la OTAN. Ecos de una misma batalla expansionista que se libra ahora mismo. Y lo hace con muchos ángulos. En unos momentos podrán ver el trasfondo económico tras la invasión de Ucrania y la respuesta estadounidense a la subida de los combustibles con liberación de reservas estratégicas, gran parte de ellas sin refinar. Pero podrán ver también el estado de excepción declarado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, en donde, en un intento más de eliminar bandas violentas organizadas, limita derechos de encarcelados como represalia por lo que ocurre fuera de la cárcel. Un intento desesperado de yugular bandas formadas durante decenios en un país con ausencia de Estado y servicios sociales. Otros dos presidentes salvadoreños intentaron lo que llamaron Operación Mano Dura y Operación Más Mano Dura, sin conseguirlo. Bukele ha puesto policía y ejército para acabar con las llamadas maras. Pero tenemos bastante más en un mundo donde Rusia y China estrechan relaciones y una vez más se abren corredores de evacuación para la población de Mariupol. Y Polonia pide recursos para poder asistir a los ucranianos que acoge. En Perú, por ahora se quedará en la cárcel el expresidente Fujimori. Túnez avanza hacia el autoritarismo. Pueden verlo todo ello a partir de ahora. Acompáñenos para ver las claves del día en 20 minutos. El Ministerio de Defensa ruso confirma el despliegue de más tropas hacia el este de Ucrania en otro cambio de objetivo en el inestable plan de batalla. Estados Unidos elige aprovechar su reserva de petróleo para controlar los precios de la gasolina, inflamados por la guerra en Ucrania y la pandemia. La inflación en España alcanza el 9,8% en marzo por la guerra en Ucrania, el indicador más alto en 37 años. Perú todavía no liberará al expresidente Alberto Fujimori tras una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuerzas rusas siguen bombardeando zonas cercanas a Kiev y Chernígov a pesar de las promesas de desescalada. El momento de esperanza tras las conversaciones de paz del martes en Turquía prácticamente ha desaparecido. Un 20% de las tropas se han retirado, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su discurso nocturno, advirtió que el objetivo de Moscú es ahora la región del Donbass, en el este. También vemos que al mismo tiempo Rusia está acumulando fuerzas para nuevos ataques en el Donbass, y nos estamos preparando para ello. No creemos en nadie ni en ninguna palabra florida. Hay una situación real en el campo de batalla y ahora es lo más importante. No renunciaremos a nada y lucharemos por cada metro de nuestra tierra, por cada ciudadano. Mientras tanto, Rusia está volviendo a desplegar tropas con el objetivo de completar lo que llaman una operación de liberación total del Donbass, según confirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. Pero los planes de batalla de Moscú siguen cambiando, desde querer tomar la capital hasta volver a desplegarse hacia el este, lo que deja perplejo a Washington, que afirma que el presidente Putin está mal informado. Obviamente tenemos información que ahora hemos hecho pública de que el presidente Putin se siente engañado por los militares rusos. Creemos que está siendo mal informado por sus asesores sobre lo mal que está actuando el ejército y cómo la economía está siendo paralizada por las sanciones, porque sus asesores de alto nivel tienen miedo de decir la verdad. Por otra parte, un misil que al parecer mató a 2 personas y destruyó parte de un bloque de apartamentos en la ciudad de Donetsk, controlada por los rebeldes en la región del Donbass, está siendo atribuido por los separatistas a las fuerzas ucranianas. 5 semanas después del inicio de la invasión rusa, la ciudad de Odessa, ciudad costera junto al Mar Negro, trata lentamente de recuperar una cierta normalidad.
A pesar del sonido constante de las sirenas, los puestos de control y las patrullas policiales. Es como si este intento de volver a la normalidad permitiese a los ucranianos desafiar de alguna forma al Kremlin. En cualquier caso, aquí nadie cree que las fuerzas rusas hayan iniciado la desescalada de los bombardeos en ciudades como Kiev, tal y como anunció Moscú. Tal y como dijo ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje enviado a las televisiones, esos son solo palabras, son palabras vacías, y lo que se necesitan son hechos. Sérgio Ferreira de Almeida, en Odessa, na Ucrania, para Euronews. Nuevo intento de evacuación de la población civil sitiada en Mariupol tras confirmar Rusia su disposición a permitir un corredor humanitario. Las autoridades ucranianas han enviado inmediatamente un convoy de autobuses que tienen previsto entrar en la ciudad durante la jornada de este jueves. Anoche recibimos un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja de que la Federación Rusa confirma su disposición a abrir el acceso del convoy humanitario a la ciudad de Mariupol a través de la ciudad de Berdiansk. Enviamos 45 autobuses en ruta hacia Mariupol. Se cree que unas 100.000 personas siguen todavía viviendo en Mariupol en condiciones extremas. Se nos acaba el agua y la comida. Queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se manifieste claramente. Queremos que se unan por un solo objetivo. Les ruego que salven a la gente de aquí. Se calcula que unos 5.000 civiles han muerto en Mariupol. Las tropas rusas han ocupado el hospital, que carece prácticamente de todo. Enfermos y heridos están en los pasillos. El gobierno ucraniano ha denunciado que algunos médicos han desaparecido. Varios podrían haber sido deportados a Rusia. Un generador eléctrico garantiza un mínimo funcionamiento en la maternidad. En el último mes, Polonia ha acogido a 2,3 millones de refugiados, más que cualquier otro país europeo. Los costes de alojamiento, atención sanitaria y alimentación son cada vez mayores. El gobierno polaco pide ayuda. Los costes mensuales de la asistencia sanitaria de los refugiados ascienden a cientos de millones de zlotys. La solidaridad europea a este respecto no debería ser un eslogan declarativo, sino que debería traducirse en un apoyo real y financiero, porque Polonia está soportando los costes más altos, la carga más pesada, afirma el ministro de Sanidad polaco. Para los ucranianos que llegan a la frontera polaca hay una sensación de alivio al llegar a un lugar seguro. Mi padre tuvo 3 derrames cerebrales. No puede moverse por sí mismo. Llegar aquí fue complicado, pero la gente nos ayudó durante el viaje. Nos ayudaron con nuestro equipaje y eso hizo el camino más fácil. Tuvimos que huir cuando las tropas rusas ocuparon nuestra ciudad. Los niños ya no podían ir a la escuela ni a la guardería. Yo tampoco podía ir a trabajar porque mi empresa también fue ocupada. Desde Polonia muchos ucranianos marchan a otros países, pero para el resto no hay más alternativa que quedarse y esperar la paz. Estados Unidos está dispuesto a inundar el mercado interno de petróleo para controlar los precios de la gasolina, inflamados por la guerra en Ucrania y por la recuperación económica de la pandemia. El presidente Joe Biden va a ordenar la salida de hasta 1 millón de barriles diarios durante un periodo de 6 meses de las reservas estratégicas del país, estimadas en 568 millones de barriles. El anuncio podría hacerse público en la tarde de este jueves, durante un discurso en el que explicará los planes de su administración para combatir los precios de los combustibles. La popularidad de Biden es inversamente proporcional al aumento de la inflación, que el pasado mes de febrero alcanzó su nivel más alto en 40 años. Y los precios de los combustibles son clave para controlarla. La expectativa de una liberación masiva de reservas hizo que el precio del barril de crudo de Texas bajara el jueves un 5%, hasta los $101.74. Hace 3 semanas rondaba los 125. Hasta ahora Estados Unidos no ha logrado convencer a los países del Golfo de que aumenten la producción. Por su parte, China no se conformará con comprar el crudo ruso que Estados Unidos ha dejado de comprar,
y planea aumentar su producción de combustibles fósiles para reforzar el suministro energético nacional. Rusia y China escenifican unidad inquebrantable durante la visita del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov a Pekín. Sin embargo, China mantiene un difícil equilibrio porque sigue sin condenar ni apoyar la invasión de Ucrania. Su único respaldo explícito es a las negociaciones para una desescalada en Ucrania, pese a la insistencia de Lavrov. Atravesamos una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa la situación internacional será mucho más clara. Y nosotros, junto con ustedes y nuestros simpatizantes, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar justo y democrático. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino confirmaba que ambas partes están de acuerdo en profundizar en su cooperación. La cooperación entre China y Rusia no tiene límites, nuestra lucha por la paz no tiene límites, nuestra defensa de la seguridad no tiene límites, nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. China considera contraproducentes las sanciones impuestas a Rusia por su repercusión negativa en la economía mundial. En este sentido, las autoridades chinas aseguran que sus relaciones con Rusia están basadas en la no confrontación. En ningún modo se trata de una alianza, reiteran. El presidente de Osetia del Sur, Anatoly Bibilov, afirma que tomará medidas legales para formar parte de Rusia. Moscú reconoció el territorio y la región costera de Abjasia como independientes tras librar una guerra con Georgia en 2008. Les ha proporcionado un amplio apoyo financiero, ha ofrecido la ciudadanía rusa a sus poblaciones y ha estacionado ahí miles de tropas. El presidente de Túnez, Kais Saied, ha disuelto el Parlamento 8 meses después de suspender sus funciones en julio, implantando el estado de excepción. Su decisión se produce después de que un grupo de 124 diputados celebraran una sesión plenaria online y votaran un proyecto de ley contra sus medidas excepcionales. El ministro de Justicia tunecino pide que se acuse a los diputados de conspirar contra la seguridad del Estado. ¿Y si detrás de la invasión rusa de Ucrania hubiera muchos intereses económicos? Eso es lo que apuntan los expertos, que señalan que Ucrania alberga vastos yacimientos de minerales, como el cobre, el cobalto, el níquel y, sobre todo, enormes reservas de litio, el famoso oro blanco del que tanto se habla ahora, porque es un metal indispensable para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos. De hecho, según investigadores ucranianos, el yacimiento más importante de litio estaría en la región del Donbass, en el este de Ucrania, donde Rusia ha centrado ahora la ofensiva militar. De todo ello hemos hablado con Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano. Bueno, desde luego, yo cada vez más estoy pensando que todo este cerco a Kiev y bombardeo en la parte occidental del país realmente son instrumentos de distracción, que mientras Putin está realizando el atraco del siglo, apoderándose de recursos naturales y del territorio oriental de Ucrania, donde están situadas mayores riquezas tanto de litio como de gas. También está bombardeando Lvov y Kiev cuando creo que realmente no tiene intención de ocuparlos. Y como explica Mira Milosevic, no se trata solo de adueñarse de recursos, sino que con ello Rusia doblega aún más a Ucrania y castiga indirectamente a Occidente. Ahora, creo que esta es la lógica del Kremlin, hacer pagar a Ucrania privándole de sus recursos naturales y también haciendo pagar a la Unión Europea y Occidente en general por apoyar a Ucrania y por tener que pagar la reconstrucción e intentar revivir la economía de Ucrania. Pero podrían ser esos mismos recursos naturales la balsa de salvación de Ucrania después de la guerra. La investigadora del Real Instituto Elcano lo duda. La situación económica de Ucrania es tan difícil que creo que ahora mismo ni diamantes le salvarían. Quiero decir que a largo plazo tendría que ser una combinación de explotar los minerales raros junto con la reestructuración económica y ayuda internacional. Yo creo que
para arrancar la economía, Ucrania va a necesitar mucho de la ayuda internacional y luego a explotar sus posibles minerales y recursos naturales. El presidente del Gobierno español llama a la unidad en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha informado de lo que dieron de sí el Consejo Europeo y la cumbre de la OTAN la semana pasada en Bruselas, como el visto bueno de la UE a la excepción ibérica para frenar los precios de la energía. En ese sentido, ha dicho: en las próximas semanas se pondrán en marcha medidas excepcionales, temporales, para reducir los precios de la electricidad para consumidores y empresas, y estoy convencido de que van a tener un impacto muy rápido, no solamente en la evolución de los precios de la electricidad, sino también del coste de la vida en nuestro país. Respecto al cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental, apoyando la propuesta marroquí que ha levantado ampollas en la oposición y en su propia coalición, Sánchez lo considera una nueva oportunidad para retomar la negociación en el marco de la ONU. Sánchez ha reiterado el apoyo de España al pueblo saharaui. Somos el principal donante de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis. Y tengan todos la seguridad de que los vamos a seguir brindando ese apoyo humanitario. Sobre la guerra en Ucrania, Sánchez ha explicado los planes de la UE para acabar con la dependencia energética de Rusia y también para elevar el gasto en defensa. Señorías, existe no un consenso amplio, es un consenso unánime del 100% de los Estados miembros de la Unión Europea de que tenemos que elevar en los próximos años al 2% el presupuesto en defensa de los Estados miembros de la Unión. El mismo Gobierno. Se desboca la inflación en España hasta alcanzar en marzo el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la tasa más alta en 37 años, según la primera estimación oficial. Si comparamos el dato de la inflación de marzo con la correspondiente al mes de febrero, los precios aumentan un 3%, la mayor subida conocida desde agosto de 1977. La escalada de precios es generalizada, aunque la electricidad, cuyo precio medio en el mercado mayorista es este mes de 288,77 euros el megavatio hora, es uno de los factores determinantes. También los carburantes y combustibles, que no cesan en su carrera al alza desde el inicio de la invasión de Ucrania, tienen una incidencia capital en esta espiral inflacionista. El Gobierno español ha adoptado un plan de ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros para que empresas y particulares puedan paliar este aumento imparable de los precios. Perú todavía no liberará a Fujimori. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, su excarcelación se atrasará por lo menos hasta el 6 de abril, cuando el tribunal sesione y la Corte Suprema decida si acatar o no. A esto se suma la decisión de un tribunal peruano de prohibir al expresidente la salida del país y hasta de la capital por 18 meses. La controvertida excarcelación, debido al indulto otorgado por la justicia peruana, logró reunir a unos cuantos simpatizantes de Fujimori a protestar frente a la prisión de Barbadillo, en la que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Este se llama ya es un secuestro, ¿no? Y el señor Alberto Fujimori, que tenemos acá en el corazón, él debe salir libre. Y es más, no por un indulto humanitario, sino por justicia. Su libertad nos da paz, porque sabemos que él es un hombre inocente, que él no cometió ni un delito, inclusive lo de eso del banco. Según un comunicado, el Tribunal Regional ordenó a Perú no liberar a Fujimori para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Mientras tanto, Keiko Fujimori, hija del expresidente, se refirió a la decisión como una maniobra perversa e inhumana. El Congreso de El Salvador aprueba el endurecimiento de las penas contra las pandillas para frenar los homicidios que asolan el país. Y 76 votos a favor. Queda aprobada la pieza 1A. Todo en el marco del estado de excepción decretado el pasado domingo a instancias del presidente Nayib Bukele. De ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. No vamos a tolerar
más abusos de parte de estos grupos criminales. De esta forma, la pertenencia a una pandilla comporta penas de entre 20 y 30 años de prisión. La enmienda al Código Penal eleva las condenas para los responsables de estas organizaciones criminales hasta un máximo de 45 años de cárcel. También se elimina el beneficio de la libertad condicional para los delitos más graves. Como consecuencia del estado de excepción, los salvadoreños tienen suspendidos los derechos de reunión y asociación, entre otros. Una situación extraordinaria tras registrarse 62 homicidios el sábado pasado, un triste récord en la reciente historia de El Salvador. Goleada del Barça al Real Madrid en una noche de récord en el Camp Nou. 91.553 aficionados asistieron al partido, el mayor número de espectadores jamás visto en un choque de fútbol femenino. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions en Barcelona terminó con un 5-2 en el marcador y el pase a semifinales de las Blaugrana. Bruce Willis se retira. El actor estadounidense, conocido por su trabajo en las películas de La Jungla de Cristal, deja la interpretación tras serle diagnosticada una afasia. En un comunicado conjunto publicado en las redes sociales, su familia explica que Willis ha estado experimentando algunos problemas de salud debido a esta enfermedad cognitiva que afecta al habla. Se trata de la estrella más lejana descubierta hasta ahora por el ser humano y podemos verla por cortesía del telescopio espacial Hubble. Este gigante supercaliente y superbrillante se formó hace casi 13.000 millones de años en los inicios del cosmos. Pero esta luminosa estrella azul, apodada Earendel, hace tiempo que desapareció, ya que probablemente explotó pocos millones de años después de su aparición. Hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Pueden mantenerse informados en cualquier momento en nuestra página web, en YouTube y en el resto de las redes sociales. Les dejamos con nuestro no comment del día desde Qatar, donde han levantado un museo al deporte olímpico y es de esperar que a sus valores también. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. اتجاه الأمام وجه قدميك إلى الأمام للأمام. السيارات